Bueno, Marcos, estamos para oírte con mucha atención. Bueno, queridos, un gustazo estar con ustedes otra vez. Ocurre que después de 2017, que antes, yo me arreglé acá con Benito, que él estaría más a cargo de escribir, escribió pequeños cuadernitos coloridos para enseñanza a los que no conocen mucho el tema, ¿no? Y yo entonces estaría a cargo más de buscar adelantar a aquellos que conocían lo que Iván decía, que conocen bien la predicación del sermón del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24. Entonces, que yo un poco que me torné acostumbrado a tratar con este otro tipo de charla. Entonces, les pido perdón si de alguna manera hay cosas acá que que quedarían un poco confusas para ustedes. Pero voy a buscar ser lo más sencillo posible, ir a lo que yo veo que es fundamental, ¿no? Pero quería animarles a todos, porque esto de que uno que ya conoce, como yo creo que conté a ustedes, un pastor de acá de Bahía, que está en el interior, llamado Eliseo, algunos de ustedes lo conocen. A él le pasé Mateo, me pidió que le enseñara todo lo que había aprendido con los hermanos. Y yo le pasé Mateo 21 a 25. Y le di 15 días leyendo esto. Y cuando volvió, era impresionante la cantidad de cosas que tenía en su cabeza que se habían aclarado. Y esto me animó muchísimo. Entonces, estoy con la intención de buscar a aquellos que están en este punto y ayudarles. Pero hoy quería decirles alguna cosa que puede ayudar mucho a nosotros a arrancar con fuerza. Quería decirles así, yo creo que tengo 3 o 4 puntos, no sé, me voy acá, voy siguiendo un poco, tengo algo acá, pero no sé si sigo completamente lo que está escrito. Pero quería decirles a ustedes, primera cosa, el ánimo que este tema me trajo los últimos 4 o 5 años respecto a las escrituras, respecto a la Biblia. Estoy, creo que 3 o 4 años con una Biblia nueva que no conocía. Y esto me ha añadido fe de una forma muy personalmente, para mí es como un tesoro que no conocía. Cuando me convertí, les voy a explicar este punto. Recién convertido, yo cuando me convertí no sabía nada de la sangre de Cristo. Me convertí porque me dijeron y repitieron que si no me convirtiera yo me iba al infierno. Entonces yo no quería el infierno y dije, bueno, voy detrás de Jesús. Después de un tiempo me cayó en mano un librito de este predicador norteamericano llamado Moody, que habla de la sangre de Cristo. Y ahí ya un mes después de bautizado que fui a entender que la sangre de Cristo estaba por toda la Biblia. Y así enseñaba este librito. La sangre está desde Génesis al Apocalipsis. Entonces, el primer vistazo que tuve de la Biblia es un vistazo de comienzo al fin de la sangre. Esto fue fundamental para mi fe
Después de un poco empezando a ser discipulado, tuve una sorpresa con la Biblia. Yo pensaba que la Biblia era un libro que hablaba de Dios, de los ángeles y del cielo. Como yo no estoy en el cielo, no soy ángel, mucho menos Dios, yo decía, ¿para qué quiero este libro? Entonces, cuando empezaron a discipularme, yo vi que la Biblia toda, de capa a capa, habla de Dios hablando al hombre, cómo hay que vivir acá, en esta tierra, ¿no? Y el aprofundamiento de este entendimiento lo debemos muchísimo a los hermanos de Argentina. Y después de un tiempo empecé a estudiar cantares y me di cuenta que la Biblia era otra cosa también. La Biblia era un romance de amor, de un Dios lleno de amor, y el romance termina con el casamiento del novio y la novia. Este es el final del romance. Entonces yo entendí que la Biblia toda era también un romance. Después de un tiempo más, yo comprendí que la Biblia es un compendio jurídico, porque fue escrito por un juez perfecto, que sabe todo lo que es justo y lo que es injusto. Entonces vas a ver que de punta a punta la Biblia es esto. Es un compendio de, no sé si dice la palabra jurídico. Más adelante, en los últimos años, yo me di cuenta que la Biblia es un compendio de política, porque habla de reyes, naciones, y la lectura que tiene Dios de todo esto y qué hace Dios con todo esto y cómo termina la historia política de la humanidad. La Biblia, yo puedo decir que esto también. Pero por fin quería decirle que la Biblia, recién los últimos 2-3 años, me di cuenta que es el libro del Mesías. Todo tiene que ver con el Mesías de punta a punta, de comienzo al fin. Es el libro de todo lo que hace el Mesías y cómo termina. Y termina con su venida. Y esto es el tema quizás más visto en la Escritura. No me daba cuenta cuánto del Viejo Testamento apuntaba a esto. Por supuesto, como los judíos no entendieron que había una primera venida que involucraba sufrimiento y dolor del Mesías. Perdón, la iglesia es una revelación de esto. Una primera venida. En la primera venida, yo dije segunda. No, dijiste primera vinda. Gracias, Dani. La primera venida les costó entender que aquel Mesías que el Viejo Testamento promete que iba a hacer cosas muy tremendas relacionadas a la nación de Israel ahí en la tierra prometida. Entonces les quedó difícil entender, esto fue revelado. Yo creo que los primeros que entendieron esto fueron los discípulos en camino de Emaús, porque Jesús les dio una aula del Mesías, una clase, les dio una clase, un estudio del Mesías desde los salmos, los profetas, la ley y todo. Entonces ellos entendieron el cuadro todo. A la tendencia de la iglesia, como entendió una parte, es quedarse con esta parte y dejar todo lo demás afuera, y como si no fueran promesas de Dios. Y necesitamos entender que la Biblia es el libro que habla la historia del Mesías y su pueblo redimido, que él redime.
De manera que si el Mesías se descubre que todo el desarrollo de la profecía se cumpliría con una venida y una otra venida posterior, no tenemos el derecho de elegir que el Evangelio tiene que ver solamente con la primera venida. Esto ha sido quizás algo que nos ha faltado por años. Segunda cosa quería decirles, quería animarles con respecto al libro de Apocalipsis. La última reunión estuvimos hablando un poco sobre qué está sucediendo en el mundo y la creciente persecución a los cristianos. Quería apuntar que Apocalipsis fue un libro dado a la iglesia justo en el momento en que estaban creciendo muchísimo las persecuciones. Entonces, a las iglesias de Asia que estaban sufriendo o por entrar en gran sufrimiento, a ellos les fue enviado primeramente la revelación de Jesucristo escrita por Juan. Quiero decir de acá esto, que creo que esta sería la esperanza. Estuvimos hablando de esto en Varadero. La esperanza sería, según yo entiendo hoy en la Escritura, un elemento indispensable a la fe. Estuvimos leyendo en Varadero el texto de Hebreos que habla de la esperanza como ancla del alma. Y cuando yo pienso en aquellos que estuvieron por años en la iglesia y se apartaron, yo pienso en ellos con este sentir. Les faltaba algo y quizá lo que más les faltaba era el ancla del alma, que es la esperanza futura. De manera que el libro de Apocalipsis fue dado en esta situación. Acordarnos también junto con Apocalipsis, como cuando Pablo habla de la resurrección de los santos. Al terminar esta charla en Primera Tesalonicenses 4, él dice, animaos unos a otros con estas palabras. Significa que el tema tiene un poder de ánimo, tiene un poder de fe, tiene un poder de producir una ancla en el alma. Y quizá necesitamos muchísimo de esto hoy. Hace 3 semanas los compañeros quedaron un poco sorpresos, nadie dijo nada. Yo no sé si fui demasiado fuerte, pero al ver lo que pasa en la iglesia y compararlo con la fe que recibimos y la Escritura, yo le dije, hermanos, hay que convencer a todos los hermanos que este virus, lo máximo que este virus puede hacer es matarnos. Y este es un problema que ya está arreglado. Hace 2000 años que fue arreglado este problema. Y si no tenemos esta manera de ver las cosas, puede ser que nos esté faltando algo fundamental, ¿no? Y yo creo que este tema tiene poder también de santificación. Juan lo dijo cuando dijo
en la primera carta dijo que haberemos de ser como Él es, porque haberemos de verlo como Él es, y seremos como Él, tendremos un cuerpo como el de Él. Algunos de ustedes quizás tengan dificultad de creer, pero yo creo que en la eternidad voy a tener una apariencia de 33 años, algo así, porque esta era la edad del Señor cuando se murió y resucitó. Y bueno, pero Juan cuando dice esto, dice, y asimismo se purifica todo aquel que en él tiene esta esperanza. Asimismo se purifica. De manera que yo he visto y experimentado que es algo profundo, dinámico del espíritu para producir santidad en nuestras vidas. Entonces, todo esto dentro del segundo tema, que es el tema de que cuando hablé que esto es un tema fundamental para nosotros. Voy a un tercer punto, un poco más cortito. Nosotros estamos muy acostumbrados con el lenguaje del reino. De hace décadas que oímos del reino, buscamos vivir el reino y predicamos el reino. La relación del tema con lo que estamos hablando es muy sencilla. Precisamos entender que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran el reino como algo presente para hoy. Jesús ya vino, Jesús está en nuestras vidas, reina en nuestro corazón y nos trasladó a su reino. El Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto todo es ya cumplido. Pero al creer esto, no podemos poner a un lado lo mucho que hay respecto a un reino futuro. Hay mucho de esto. Hay aspectos del reino que ya los vivimos, pero hay aspectos del reino que están claramente para el futuro. Este tema, solamente este tema ya nos daría una charla un poco larga. Quiero nada más que mencionar esto. Si no tenemos perspectiva de un reino futuro, no estamos entendiendo bien el reino. Lo estamos limitando a su efecto presente, ¿no? Bueno, este fue el tercer punto. Me voy a un cuarto punto, a donde quizá quiero hablar un poco más, porque yo creo que es a dónde está la parte central de todo. Yo pediría, si alguien me puede, por favor, o Espinosa, o Esteban, o Danny Baker, alguien puede leer Tito 2. Del verso 11. Del 11 al 15, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, Hugo. Esto habla. ¿Esto qué? Lo que dijo ahí que fue leído. Muchas veces oí del tema que está en el versículo 12. Incluso nosotros acá en Salvador pusimos una fuerte observación del versículo 12 que tiene que ver con renunciar a la impiedad y vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Pero no me acuerdo de una única vez en el pasado en que yo, hablando de este versículo 12, incluí el versículo 13. No me acuerdo de haber hecho esto. Lo que creo hoy que es un error grave fue una falla en mi predicación. Porque nosotros tenemos que librarnos. Por ahí ya me oyeron hablar de esto. Estoy hablando tanto cuanto puedo de que hemos que nos librar del vicio de ser versiculistas. La verdad es que somos versiculistas. Tenemos muchísima cosa que de un versículo que lo sacamos de la Biblia se hace una doctrina entera. Y yo estoy asombrado con esto. No sé si, bueno, casi tengo la tentación de me alargar en este tema, pero la voy a vencer. Vamos a mantenernos acá, pero quiero decir acá, subrayar que no se puede separar el verso 12 del 13. Y la forma de vivir piadosamente, justamente, tiene que ver con la actitud de estar aguardando la esperanza bienaventurada. Bueno, ¿y cuál es la esperanza bienaventurada? Antes de seguirnos con el análisis de este texto, quería ponerlo de otra forma. Quería decir cuál es un pensamiento que es común entre los evangélicos y entre nosotros. Hay un pensamiento común que yo creo que está bastante equivocado. El pensamiento en que uno dice, bueno, de toda manera, para mí, la vuelta del Señor será cuando yo me morir. Ahí yo me encuentro con Cristo, esto es equivalente a la venida del Señor. Esto es un argumento equivocado, es un argumento que no tiene bases en la Escritura, es un argumento que termina siendo usado para afastarnos del tema, como si no tuviéramos... Apartarnos, gracias Dani. Es un argumento que termina por apartarnos del tema. Yo comprendo históricamente lo que ocurrió conmigo por muchos años. Me desanimé porque me parecía
que el tema era tan complejo y tan lleno de toda cosa que nunca se podría entenderlo. Entonces, con esta frase, bueno, cuando yo me muero es equivalente a la venida de Cristo. Y yo quiero decir enfáticamente, no, no es así. Y quiero presentar, podría presentar una docena de situaciones, pero voy a presentar solamente los dos motivos principales. El primer y lo más importante. El segundo es importantísimo para nosotros personalmente. El primer es importantísimo para Dios y tiene que ver con amar la venida del Señor. Y acá volvemos entonces a Tito. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, es la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto está arriba de todo en la Escritura. La esperanza mayor de todas es la tierra toda la tierra, viendo Cristo manifestado en los cielos, sobre las nubes, viniendo con los santos, viniendo en gloria con los ángeles. Y esto está por toda parte, el Viejo y Nuevo Testamento. Van a haber trompetas, van a haber ruidos, va a haber terremotos. Cristo va a aparecer gloriosamente con un brillo jamás imaginado por nadie. Un brillo que ni nosotros mismos podemos pensar cómo es. Y va a mostrar su gloria personal y física con su cuerpo resurrecto, que es el comienzo. El cuerpo resurrecto de Jesús es el comienzo de la segunda creación, porque la primera se rompió toda y Dios dijo, voy a hacer otra. Pero en la primera creación, Dios puso primero la tierra, después los animales, y todo estaba buenísimo. Y después puso el hombre, y todo quedó mal. De manera que en la segunda creación, Dios invierte el proceso. Y primero crea un nuevo hombre, llamado Jesús. Y después está creando toda una raza de hombres que van a ser semejantes a él. Y por fin va a ser nuevo cielo y nueva tierra. Va a haber gente capaz de no romper el cielo y la tierra, como hicimos nosotros, la raza humana. Entonces, este es el momento a donde aparece Cristo con toda su gloria. Y esta, hermanos, debe ser la razón primera de nuestro amor a su venida. Por supuesto, Pablo dijo que era mejor morir y estar con Cristo. Esto es mejor. Pero esto no es aún la segunda venida. Yo, si me muero, voy a estar con Cristo muchísimo mejor. Pero si voy a estar con Cristo, la segunda venida no se cumplió, porque la segunda venida tiene que ver, primero, con esta gloria de Cristo. Segundo,
con la transformación de nuestros cuerpos para también ser partícipes de su gloria y estar en el conjunto. Quería mostrar a ustedes un otro texto muy olvidado. Yo creo que nunca oí nadie hablar de este texto, pero es un texto. Yo le pido a alguien lo abra, por favor. Segunda Tesalonicenses. Hay unos micrófonos abiertos, parece. Entra un ruido. Ahí voy. Qué raro. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. No me gusta mucho leer el versículo aislado, pero acá necesitaríamos hacerlo porque si no, explicar todo el contexto se haría muy grande. Pero está hablando de lo que va a ocurrir en la venida del Señor. Y el versículo 10, por favor, queridos. No, vamos a hacer lo que es correcto. No vamos a ser versiculistas otra vez. Vamos a leer del verso 6 en adelante, pero queremos llamar la atención del versículo 10. Por favor. Segunda Tesalonicenses 1:6 en adelante. 6 hasta el 10. Bien. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Ustedes pueden percibir la gloria que hay acá. En la venida del Señor, lo primero que vemos es el Señor en gloria. Entonces, todo el mundo va a estar ahí. Todas las mentiras que hay, y luego voy a hablar un poquito de esto, pero todo se va a deshacer. Pero no es solamente su persona gloriosa, pero también estará él diciendo, están viendo acá todos los que están conmigo, estos que ustedes nunca pensaron que valían nada, estos creyentes que estaban ahí en el culto cantando un himno y ustedes se reían, vean cómo están ellos ahora. Entonces dice el texto acá que él va a ser admirado, no solamente por su persona, pero él va a ser admirado porque el mundo va a ver el resultado de su obra en los seres humanos mismos, que somos nosotros, su iglesia, su familia, su pueblo, glorificado junto con él. Y esto es para su gloria, esto es para admiración. Aleluya. Entonces, hermanos, quiero decirles que esto para mí hoy es el centro del amor a la venida del Señor. Porque nosotros sufrimos, nosotros esperamos por una otra situación del mundo venidero a donde nos vamos a sufrir. Pero el mayor sufridor del universo se llama Dios. Dios sufre todos los días los pecados que hay.
piensen hermanos, en las mentiras contra nuestro Dios, las mentiras que hay contra el papá de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Las mentiras, lo que se dice de Dios, la distorsión que hay. El mundo está así por el pecado nuestro, pero la gente dice, pero Dios, ¿qué hace Dios? ¿Por qué Dios permite? Dios esto, Dios hace todo este mal que sufrimos, el culpado es Dios. Y ha venido Dios en carne humana, y para los que creyeron, lo entendieron la verdad. Pero el mundo como un todo sigue rechazando y rechazando. Hermano, este va a ser el día de gloria total y manifiesta a todos los ángeles, a todos los demonios, a todos los reyes, a todos los poderosos de la tierra. ¿Quién es Dios en su Hijo Jesucristo? Y esto es el día más glorioso de la historia del universo. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a esperar? ¿Cómo nos vamos a amar a esto? Yo quedé impactado. Infelizmente, la traducción de ustedes en español no está como la nuestra en portugués. Pero me impactó unos 4 años atrás ver Job con este amor por su Señor. En Job capítulo 19, del verso 20 y adelante, ustedes después lean el verso 25. Infelizmente la traducción de ustedes no está como la nuestra, pero Job en todo su sufrimiento y te empieza, y todo el libro de Job y te se justificando, qué sé yo, pero finalmente Job tiene una luz del cielo. ¿Y qué dice él? En todo sufrimiento, no había evangelio, Jesús aún no había venido, pero el Espíritu Santo le da esto a Job. Y Job dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Mira la esperanza de Job. Yo sé que mi Redentor vive y por fin va a se levantar sobre la tierra. Esto no te llena el corazón de gozo, de expectativa, de deseos por la venida del Señor. Esta es nuestra esperanza. De esto está hablando Pablo a Tito. Está hablando del día de la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hermano querido, esto, vuelvo ahora a los argumentos ya anteriores. Esto es evangelio. Esto no está aparte del evangelio. No es el evangelio más la segunda venida, si queremos. No. Para Jesús, en la predicación de Jesús, en la predicación de los apóstoles, en el sentimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está anhelando esto. ¿Cómo yo sé? Porque cuando el Espíritu obra en la novia, él y la novia, ¿qué dicen? Ven. Ven. Este es el tema de la parábola de las 10 vírgenes. Una novia que está llena de esto en su corazón. ¿Qué quiere una novia? ¿Qué es lo que piensa en la novia cuando el casamiento no sucedió? Piensa en el día del casamiento.
y el novio también. Y Jesús, vas a ver todo el sentir de Jesús de expectativa por este día. Aleluya. Le voy a decir un texto que me llena el corazón. Cuando toma la cena con los discípulos, Jesús les hace una promesa. No sé si algunos de ustedes en Argentina están acostumbrados con buen vino. No sé si algunos de ustedes alguna vez tuvo algún vino, recibió, ganó, compró un vino tan especial que lo puso en un lado y dice, esto lo voy a tomar el día que mi hijo casarse, yo voy a tomar con él, algo de este tipo. ¿Te das cuenta que Jesús hizo esto? Tomando la cena, dice, yo no voy a tomar esto hasta el día que venga a tomar con ustedes nuevo en el reino de mi papá. Y el novio está entusiasmado, el novio está diciendo, para esto vení, para formar una esposa para mí. Amén. Para tener a esta esposa. Y el padre está entusiasmado que el hijo tiene una novia. Y los apóstoles están ahí encargados. Hácela ser pura como novia única para un único esposo, que no esté metida con el mundo, que no sea infiel. Ven cómo todo esto está relacionado. ¿Cómo pegamos, cómo tomamos el tema de esta venida, de esta manifestación y lo sacamos y tenemos todo un evangelio siniestro? Por supuesto, hay daños. Algunos solamente hoy lo veo. Por supuesto, Dios salva y obra y por medio de mucha ignorancia. Y esto no nos es como consuelo. Pero, pero con esto decir, animar a los hermanos a decir, bueno, agreguemos esto, metémonos con esto, entendamos esto, expliquemos esto. Voy acá a un puntito. Son las 9:30. Quiero decir así, la base de todo esto, lo que nos da la certeza de estos eventos futuros, lo que nos transmite total seguridad interior, mental, emocional, de que todo esto es verdad y lo va a suceder, es por aquello que ya ocurrió. Ya ocurrió el milagro primero, que es la resurrección de Cristo. Todo esto va a ser el elemento final. Él viene en gloria con los ángeles. Su pueblo es resucitado. Pero ya hay un evento en la historia que es la resurrección de Cristo Jesús, que es la base en el pasado para todo lo que va a suceder en el futuro. Quería subrayar acá, no sé cuánto a ustedes en Argentina, pero acá yo creo que pasamos años y años sin hablar de la resurrección de Cristo y decir que estamos pregando el evangelio del reino. No sé cómo hacíamos, no entiendo. Pero doy gracias que hoy lo vemos. Pero mira las predicaciones de los apóstoles en el libro de Hechos y vas a ver que la resurrección de Jesús está en todas las predicaciones de él. Es el centro del mensaje. No sé qué ocurrió, que para la iglesia primera esto era
el hecho fundamental, pero después, no sé en qué siglo surgió el símbolo de la cruz y todo se pasó a ser centralizado en la muerte de Jesús. Cuando de la obra de Dios por medio de Cristo, su punto más alto es la resurrección de su amado Hijo. Perdón, Marcos. En el año 1000, esto se lo escuché a Pawson, se separó en el gran cismo de la Iglesia Católica, el primer gran cismo, se separaron las iglesias ortodoxas y una de las bases de la separación fue la centralidad de la resurrección o la centralidad de la cruz. La Iglesia Católica quedó con la centralidad de la cruz y luego los protestantes fuimos un desprendimiento de la Iglesia Católica que sigue teniendo el énfasis de la cruz, mientras que en las iglesias ortodoxas que se separaron en el 1000 mantuvieron como eje central de su liturgia la resurrección. Bueno, las iglesias ortodoxas, porque hablas de los protestantes, pero no tiene nada que ver con el movimiento protestante de siglos años después, ¿no? Son los ortodoxos, y no sé, de Asia, de Rusia, no sé de a dónde. Grecia, Rusia, Bulgaria, todos los países de Europa del Este, ellos mantuvieron una simbología central de la resurrección, no solo en su fe, sino también en su arquitectura. Los templos que ellos tienen no tienen esa centralidad de la cruz. Lo que dije es que los protestantes somos una bifurcación del catolicismo que siguió desde el 1000 en adelante con la centralidad de la cruz. Y esa parte la mantuvimos. Eso quiero decir. Interesante, interesante. Bueno, es interesante ver cómo el movimiento protestante mantuvo muchos de los errores de la Iglesia Católica. Sí. Muchos. Principalmente la cuestión de confundir la autoridad del Estado con la Iglesia. Claro. Esto se mantuvo por siglos. Claro. Después de Zwinglio, de Calvino, de Lutero, muchos países, cuando un rey se convertía al protestantismo, si el rey se hacía, por ejemplo, calvinista o presbiteriano, toda la población tenía que volverse a esto. Y esto se mantuvo después de la Reforma. Sí. O sea, la Reforma descubrió algunas cosas, no sanó el problema todo. Exactamente. Buenísima esa información, que confirma que en todo esto hay una desviación. Y esto nos llevaría al último punto que tengo acá anotado para buscando catapultar los hermanos en ánimo cuanto a este tema. Que las promesas son de un reino terrenal, establecido por Jesús en su venida. Desde ahí, mucho de lo que está en el Viejo Testamento se va a cumplir. Hay muchas profecías del Viejo Testamento que nunca se cumplieron hasta hoy. Muchas de ellas tienen que ver con la nación de Israel. Muchas tienen que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Muchas tienen que ver con el pacto que Dios hizo con David. Acá es necesario aclarar una confusión también que yo creo que viene, no sé en qué siglo entró, pero
Cuando el Nuevo Testamento habla de segundo pacto, cuando el libro de los Hebreos habla de un nuevo pacto, no sé, acá en portugués tenemos también la palabra alianza. Alianza, que en portugués significa el anillo que uno lleva en el dedo. También en español. Este nuevo pacto de Jesús, te recomiendo, si alguno de ustedes queda con alguna duda cuanto a lo que voy a decir ahora, les recomiendo leer la carta a los Hebreos. Y ustedes van a ver que el pacto de el nuevo pacto en Cristo Jesús es una sustitución al pacto mosaico en el monte Sinai. Este pacto que Dios hizo con lo que ya llamaba ahí su novia, su esposa, que sería Israel. Este pacto fue sustituido por el nuevo, pero no hay ninguna indicación en la Biblia de que el pacto con Abraham y el pacto con David de alguna manera serían sustituidos. Son pactos que están vigentes y están para cumplirse. Entonces, para encerrar vamos a decir, de alguna manera plantear en la escritura esto, yo podría les mencionar el Salmo 2. El Salmo 2, quizás podríamos leerlo, sería buenísimo si leemos. Vean acá, todo este tema que estamos hablando acá, las naciones, los reyes, la rebelión, y todo esto es lo que estamos hablando, siendo resumido en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué cosas vanas son las que piensan los pueblos? Cosas vanas contra Dios, en contra de nuestro papá. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Todos lo sabemos. Se levantarán contra él diciendo, rompamos sus ligaduras. No queremos su orden, su gobierno. Nosotros somos los reyes, no él. Así piensan los reyes de la tierra. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Así piensan toda la tierra. Que los mandamientos del Señor son como cuerdas malas que tenemos que librarnos de ellas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su evangelio. Los turbará con su evangelio. No está hablando del evangelio. Dice, los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Cuál es el tema del Salmo 2? El Mesías.
mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Del reino que ya está o del reino del futuro? Leamos todo, porque acá dice, los quebrantarás con vara de hierro. El evangelio, hermanos, no es vara de hierro. La vara de hierro viene cuando viene Cristo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasita de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, antes que venga él con su ira, ahora pues sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegrado con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. A algunos parece que no le gusta este tipo de Jesús, ¿viste? Tenemos una figura de Jesús ahí, pero hay que leer Apocalipsis 19 y ver Jesús volviendo con sus ojos como llama de fuego. Ahí está en Apocalipsis 19. Le voy a decir a ustedes, este es el Mesías que yo amo. ¿Qué piensan ustedes? Yo lo amo entero como es, con su justicia, su juicio y su misericordia, porque así es él. Quería, el último texto para leernos sería la inclusión de nosotros en esto que está acá en Salmo 2. ¿A dónde entramos nosotros acá en Salmo 2? Lo ves en una de las cartas de Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo... Cada carta a las 7 iglesias de Apocalipsis termina con una promesa al vencedor. Cada carta de estas. Acuérdense, esto cuando vienen estas promesas. Apocalipsis fue escrito, vos que entendés mejor de historia, Daniel, ¿qué año fue escrito Apocalipsis? Qué sé yo, 90, 95. Sí. 90, 95, sí. 90, 95. Entonces ya había venido Cristo, ya había la iglesia, el reino presente ya estaba. Pero Cristo habla del futuro. Entonces este futuro no tiene nada que ver con lo que ya sucedía. El evangelio ya estaba, la iglesia ya estaba, todo estaba establecido como está hoy. Pero Cristo se manifiesta ahí y escribe una palabrita a cada iglesia de Asia. Y en el capítulo 2, en el final de la carta a la iglesia de Tiatira, quiero mencionar la promesa que hay ahí. Las promesas en todas las cartas son las promesas al vencedor, al que venciere. Todas tienen esto. Y el versículo 26 y 27 dice acá una promesa al vencedor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Bueno, queridos,
Hasta acá sería lo que yo busqué resumir para animarles. No sé cómo seguimos, quería decir una cosita sola más. Yo creo que nosotros perdemos algo con las traducciones en portugués cuando nuestras Biblias, el libro final se le llama Apocalipsis. Porque en la verdad nadie sabe lo que significa la palabra Apocalipsis. Y creo que perdimos algo. Porque Apocalipsis, el significado de la palabra es revelación. Este es el significado. Hoy, la palabra Apocalipsis tiene en la mente de toda la gente el sentido de el final y una cosa conturbada. Caos. Cuando se habla ¿cómo? Caos. Un caos. Cuando alguien habla, ve un caos, dice apocalíptico. Entonces tenemos una idea un poco equivocada. Buenísimas las traducciones en inglés, que no ponen el título del libro Apocalipsis. Ponen la traducción de Apocalipsis. Entonces cuando tomas una Biblia en inglés, dice revelación. Revelación. Y cuando vas al inicio de Apocalipsis, ¿qué está escrito? Apocalipsis de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Que su Padre, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, me gusta siempre acordarme de esto. Siempre me gusta. Y yo pienso, Apocalipsis en la mente de mucha gente es la escondición. Parece que Dios está escondiendo las cosas con figuras que nadie puede comprender. Entonces, en la mente de mucha gente, Apocalipsis es el misterio de los misterios de los misterios. Y no es. Apocalipsis es la revelación de la victoria final de Jesús, la revelación a una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que precisara saber que su rey iba a venir y poner todo en orden. Y esto es Apocalipsis. Y esto es, las promesas tienen que ver con esto. Y como las promesas vinieron en el año 90, las promesas van más allá del Evangelio, de la primera venida. Las promesas son para el futuro, para después del año 90. Entonces esto nos hace la obligación de ver Apocalipsis como un libro futurístico y no como una simbología de la historia, una simbología de lo que ocurrió con el Imperio Romano o algo de este tipo. Entonces, hermanos, esperamos la manifestación gloriosa de Jesucristo sobre la tierra. ¡Ah, qué día! Esperamos que vamos a ser, juntamente con Él, vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados. De ahí vamos a estar para siempre con Él. Vamos a estar para siempre con Él. No sé cómo va a ser, ¿no? Porque algún día Él tendrá que tener una charla, quiere hablar algo con Lucas, entonces le va a llamar Lucas, le va a contar alguna cosa. Yo creo en un Jesucristo muy personal con quien podremos todos charlar, pero por supuesto no va a poder charlar con miles, todo al mismo tiempo. Pero bueno, yo me estoy alargando, pero ustedes ven el entusiasmo que tengo. Aleluya. Le voy a decir cómo va a hablar contigo, cómo te va a llamar en medio de la multitud. Una de las promesas dice que te va a dar una piedrita. Y esta piedrita va a tener un nombre nuevo. Tú vas a tener un nombre nuevo.
y solo tú y él van a saber qué nombre es este. Este será un segredo entre nosotros, cada uno de nosotros con Jesucristo por toda la eternidad. Imagínate cuánta atención, cuánto deseo de comunión, de amistad. No sé cómo va a ser este nombre, pero yo creo por lo que dice ahí Apocalipsis, que solamente él y yo vamos a saber de esto por toda eternidad. De manera que si estamos todos en una rueda, hablando, riéndonos, lembrándonos de las cosas, él puede llamar Lucas Divano y nosotros lo sabemos, porque surge un nombre ahí que nadie lo sabe qué es. Lucas hace así, sale despacito, riéndose, dice, ahora voy a hablar con el rey un ratito, solamente él y yo. Bueno, queridos. Aleluya, aleluya. Qué bueno, Marcos, ¿eh? Qué bueno. Nos has elevado el espíritu y la puntería. La verdad que nos hace bien a todos los que estamos escuchando entender lo que está en el corazón de Dios, que lo tenemos suprimido. Estamos creo que el mensaje que nos está dando Marcos es: esto es parte de nuestra fe, es parte de nuestro evangelio, esto es parte de el discipulado, esto es parte de nuestra misión como iglesia. Lo hemos puesto como un paréntesis de algo que va a venir y que no nos importa demasiado, pero vemos que tiene implicancias en la vida presente, en cuanto a nuestra propia vida, en cuanto a la fe. Así que, Marcos, te agradecemos muchísimo haber dispuesto este tiempo para estar con nosotros. La verdad que muy bendecidos, muy edificados. Bueno, yo agradezco también, porque cada vez que me dan una oportunidad, me dan también la oportunidad de vivir este fuego, ¿viste? Hablar de estas cosas de fuego puro, ¿viste? No hay como hablar. Te recomiendo, va en todo lugar y dice la gente, tengo una noticia nueva para vos. Jesús está viniendo y va a venir. Y empiezas a hablar y vas a ver un fuego del Espíritu dentro de ti. Es una obligación del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que respaldar este mensaje. Aleluya. Él dice, empiezas a hablar de esto, dice, no sé, pero el Espíritu Santo dice, no, voy a respaldar porque estoy metido en esto. Esta es la actitud del Espíritu Santo amado. Aleluya, aleluya. Bueno, estamos muy agradecidos, Marcos, de corazón, de haber apartado este tiempo para nosotros. No sé si queda algo más que haya que agregar, o que alguno se quedó con alguna pregunta, un comentario que quiere hacer. Ponga ahí un video. Perdón, creo que hay un... ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Conectarlo. Está sin video, ¿no es cierto? Perdón que estoy acá con una... Ahí está. Ahí se fue. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Dani, habla Santiago Petra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo una duda, no sé si da para conversarla ahora, a lo mejor para otra charla, pero es sobre la parábola de las 10 vírgenes que me hace, digamos, es como que no termino de entender la interpretación que ve en las vírgenes a la novia de Jesús. Como que las 5 vírgenes prudentes es como una novia que espera al Señor con ansias, y las 5 vírgenes insensatas como una novia más desinteresada.
y me cuesta entenderlo porque me parece que esas 10 vírgenes, en la tradición, digamos, hebrea, claramente no eran las novias de la boda, sino que eran mujeres, según lo que tengo escuchado, entendido, que eran parte de un cortejo que recibía al novio cuando llegaba, pero la novia es otra persona distinta de esas vírgenes. No sé si me equivoco o cómo lo ve Marcos, cómo lo ven los demás. Marcos, te abrimos el micrófono. Antes de esto, Daniel, me acuerdo que Gabriel había hecho una pregunta la semana pasada que restó sin respuesta. Yo te mandé hoy algunos archivos, no sé si lo viste, mandé archivos con slides que yo usé en Chianté para explicar de cómo funcionan las profecías. Está todo dibujado y los textos que hay que leer. Yo sugeriría que vos lo mandara, este archivo que te envié hoy. Uh-huh. Aunque yo tengo en el formato acá de Macintosh, yo te envié también en PowerPoint. No sé si la transformación es buena, lo envié también en PDF. Yo creo que para aquellos que quieren entender esto de cómo funcionan las profecías y este efecto de esos intervalos en las profecías, yo creo que es muy difícil que alguien entienda la profecía del Viejo Testamento sin entender este concepto. Yo te sugeriría que lo enviara a los hermanos que están acá en esta reunión, para que los que quieran puedan estudiar, puedan leer, puedan examinar y comprender por sí mismos. Lo acabo de mandar, los dos archivos. Uno está en formato PowerPoint y el otro está en formato PDF. Y ahí los pueden ver todos, se lo pueden bajar a su computadora. Bueno, a la pregunta del amado Bittencourt, yo diría una respuesta muy corta. No sé, porque él también no tuvo tiempo de explicar todo lo que sería el concepto que podría haber en su mente. Yo quiero decir solamente aquello que a mí me parece sencillo y evidente. Este es quizá el motivo por qué siempre insisto. Vamos a leer del capítulo 21 hasta el 25, todo. Desde su entrada en Jerusalén, su llegada victoriosa, hasta lo último que dijo en el capítulo 25. Bueno, ahí cuando llegamos al capítulo 24, los discípulos están con la pregunta. Están impactados. Jesús les habló de cosas impensables. Las piedras del templo construido por Herodes eran enormes. Entonces, cuando Jesús habló que todo esto se iba a caer, quedaron impactados y pensaron que Jesús estaba hablando del fin del mundo. Entonces les preguntaron: ¿cuándo estas cosas van a suceder? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida? Entonces Jesús les da toda una charla que empieza con el versículo 4 de Mateo 24 y termina
con el capítulo 25. Termina con el juicio final y la separación de las ovejas y los cabritos. Es todo un conjunto. Entonces Jesús está hablando del final, de su venida. Y después que termina de dar una cronología, que termina su cronología con la señal de su venida en Mateo 24:30 y el arrebatamiento, la reunión de su pueblo en el capítulo 24, versículo 31. De ahí, cuando termina la cronología, entonces entra Jesús a hacer lo que siempre hacía cuando hablaba de la cronología. Después de explicar algo, empezaba a exhortar, a amonestar. Entonces Jesús entra en una amonestación para que la gente abra los ojos. Esto lo ves del versículo 32 en adelante. Todas las parábolas que vienen ahí tienen que ver con el tema y tienen que ver con quién entra y quién no entra. Entonces tiene una parábola al final del capítulo 24 que está dirigida a los que tienen algún tipo, o no pongo entre comillas, pero algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia, porque habla de consiervos a quien Dios daría para sostener a los siervos sosteniendo los consiervos. Hay una parábola dirigida justamente a estos, y después viene la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Yo lo creo obligatorio concluir que él está amonestando, principalmente quien piensa que está y no está. Yo creo que esta era la preocupación fundamental de Jesús. Danny Baker citó aquí hoy a Dave Paulson. Él sabe que yo también he recibido algunas cosas de él, de Dave. Me ha ayudado en muchas cosas. Y hay algo que él subraya que me parece muy, muy importante. Que la única persona en toda la Biblia que habló del infierno usando el término Gehenna, que es el infierno, la única persona que habló fue Jesús. Nadie más en toda la Biblia habló de un destino en un lago de fuego. El único que habló de esto fue Jesús. Y esto yo lo sabía, pero Paulson lo subraya, que casi todas las veces le habló a sus discípulos. Únicamente 2 veces estaba hablando con los fariseos. Era como si Jesús dijera: mira, estoy haciendo todo esto por ustedes. Por favor, no se equivoquen y no van a terminar en este lugar, que yo venía acá a salvar a ustedes de esto. Y las advertencias de Jesús siempre tenían este sentido. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, hay ahí un punto clave que Jesús dice: la verdad es que muchos en aquel día estarán sorpresos y van a decir: ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede? Si yo profeticé en tu nombre, si yo hice milagros en tu nombre. Y Jesús está advirtiendo: no engáñense, no tomen este camino de engaño. Yo vení a hacer una obra de redención completa y redimirte de la culpa del pecado y del poder del pecado. Y un día les voy a salvar de la presencia del pecado. Pero estén ustedes en esto: aquel que ve estas cosas se purifica a sí mismo, dijo Juan. Entonces, ahí todas las parábolas yo entiendo que tienen este sentido.
La parábola de los talentos, la misma cosa. Gente que recibió sí talentos, pero se acomodó. Y Jesús está diciendo, no puede uno vivir para sí mismo, uno no invertir para Dios y estar ahí en el reino final. Esto es lo que veo que Jesús está diciendo. Es muy grave. Entonces, si las vírgenes no representan la iglesia y aquellos que van a participar de las bodas y aquellos que no van a participar de las bodas, si la iglesia no es esto, yo tendría que encontrar una explicación que saque la parábola de las 10 vírgenes de este contexto. Esta es la opinión que tengo, pero por supuesto, Bittencourt, si tenés algo que uno no está viendo ahí, que yo creo que hoy no tendría tiempo, pero me interesaría saber. Está bien, muchas gracias. Sí, yo también veo lo mismo, que es la iglesia, las 10 vírgenes. Solamente en realidad es un comentario que capaz que es insignificante y no tiene importancia. Que en la parábola las 10 vírgenes no son novias. No son novias, me parece, pero igual creo que es irrelevante porque igual las 10 vírgenes son la iglesia. No importa que en la parábola no sean novias, porque el significado creo que es la iglesia. Yo creo que el sentir de que son novias es porque la parábola, diferente de las otras parábolas, habla de entrar en las bodas. La parábola menciona la que entran en las bodas y dice, viene el novio. Entonces, de ahí se tira esta conclusión de que está mencionando la novia. ¿Viste? Pero si comprendemos lo que es fundamental, de que estamos advirtiendo, importa que tengamos el aceite. Sí. Gracias. Gracias, querido. Dani, mira, yo ahí, esa era una de las preguntas que hizo Marco. Si querés te puedo compartir la respuesta que tengo. Dale. La pregunta es, ¿cuál es la relación del tema de la higuera con las 3 parábolas finales de Jesús? Y que el Señor espera y nos advierte de la necesidad de dar fruto. En la primera parábola, es la del siervo fiel, el Señor espera que estemos sirviendo a los hermanos, enseñándoles, capacitándolos. Cada discípulo debe ser enseñado, capacitado para transmitir los fundamentos a los que se acercan a Cristo. En la segunda parábola de las 10 vírgenes, el Señor espera de nosotros que no seamos como las insensatas, que subestimaron a las prudentes y las consideraban exageradas en su forma de vida santa. Y en el verso 8 dice que sus lámparas se están apagando. Señal de muerte, señal de una vida que se seca como la higuera. Y en la parábola de los talentos queda muy claro que los bienes, los talentos, eran del emprendedor, que es el Señor Jesús, y que Él espera un fruto, una ganancia de este talento que Él nos da. Y la relación con la higuera, con esta parábola, es que el que no da fruto se seca. Bueno, eso es lo que puse de esa pregunta. Muy bueno. Amén, Sergio. Buenísimo. Excelente. Bueno, amados, son las 10:10. Yo propongo que concluyamos acá. Le agradecemos a Marcos todo el amor que tiene por nosotros. Nos hace mucho bien recibir de vos, Marcos. Yo te escucho a vos y parece que tengo un replay. Estuve 30 años al lado de papá
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, hablando sobre este tema, y ahora te tenemos a vos. Nos hace mucho bien. No dejes de hacerlo. Nos enganchaste, te tengo que decir. No solo hoy, sino también lo que hablaste en Varadero, lo que hablaste en Kiamté. Todo este material está subido a Haciendo Discípulos. Yo les recomiendo a los que están estudiando y profundizando. Cuando él habló en Kiamté, en el año 2017, dio una serie muy completa sobre todos estos temas, y nos tomamos el trabajo de transcribir y traducir en realidad no traducir porque él habló español, pero lo pusimos todo escrito y lo adaptamos para que pudiera ser bien entendible. O sea, fue un trabajo de muchas horas de muchos jóvenes que dedicaron a hacer estas adaptaciones, ¿no? De la parte hablada a la forma escrita. Y últimamente, como él empezó a hablar sobre este tema, yo lo que hice fue pulir y separar cada uno de esos mensajes, y se fue subiendo, y está todo en la página principal de Haciendo Discípulos. Así que es una buena fuente de estudio para los que quieren profundizar más. Me falta completar los gráficos, Marcos, que hay algunos gráficos que no tengo, que tendrían que haber estado en los escritos, pero que no están. Gráfico 1, gráfico 2, que tienen que ver, después lo hablamos con vos, pero también le voy a preguntar a algunos de los hermanos por ahí de Rosario si se quedaron con los gráficos que estaban en su momento traducidos al español. Así que, pero por hoy yo creo que podemos concluir muy agradecidos y edificados. Gracias, Marcos, y gracias a cada uno de los que estuvo. Y bueno, que esta palabra siga obrando en nosotros. Amén. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Chau, chau. Maranata. Maranata. Chao, gracias. Chau, amados. Chau, chau.